Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Copyright, gusto tenerlos una vez más en nuestro canal, su rinconcito favorito para descubrir todo lo que pasa en el mundo de las series que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy traigo un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de esos romances que nos tienen al borde del asiento, de las parejas que nos hacen creer en el amor verdadero y claro, de esos giros inesperados que nos dejan sin aliento. Si eres de los que se emocionan con cada capítulo, si sientes maripositas en el tu superíndice 3 mago con los besos robados y los encuentros a escondidas, entonces este es tu vídeo. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, que vamos a desglosar las historias apasionantes del momento. Y antes de que se me olvide, si aún no eres parte de esta gran familia, te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos y por supuesto, a dejar tu like si te gusta lo que ves. Comenzamos. Y es que el título de este vídeo no pudo ser ese revelador, bombazo en Turquía. Kerem y Hande, amor confirmado, ella se muda y campanas de boda. Lo han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que ha causado esta confirmación superíndice 3N de romance, vamos a hablar de la mudanza que ha dado mucho de copyright hablar, y por supuesto, de esos rumores de boda que nos tienen a todos con la intriga al máximo. Pero no se preocupen, que no solo nos quedaremos con esta pareja, también copyright en exploraremos otras series turcas que han sabido retratar el amor en sus variadas y emocionantes facetas. Comencemos obviamente con el Fenu superíndice 3 meno Kerem y Hande. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, los protagonistas de Senu con diéresis al Capm, una serie que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una verdadera historia de amor en la vida real. Senu con diéresis al Capm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en muchos lugares, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista, y Serkan, un exitoso arquitecto que por circunstancias del destino, terminan fingiendo una relación superíndice 3N. ¿Les suena familiar? El viejo truco de los falsos novios que terminan enamorados. Pero en este caso, la química entre Kerem y Hande era tan innegable que incluso los copyrighticos terminaron cayendo rendidos ante la evidencia. La serie del copyright nero de comedia romántica cuenta con una trama ligera pero muy bien ejecutada. La dirección superíndice 3N y la química entre los protagonistas fueron la clave de su con diéresis copyright sito mundial. Nos presentaba la historia de Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que se ve obligada a firmar un contrato de compromiso con Serkan Bolat, un hombre exitoso pero frío y distante. Todo esto como parte de un plan para recuperar una beca que ella perdió superíndice 3. Sin embargo, mientras fingen estar enamorados, los sentimientos reales comienzan a florecer. La serie tiene un humor muy particular, muchas situaciones divertidas y momentos muy románticos que logran capturar la atención superíndice 3N del espectador de una manera muy especial. Pero volviendo a la realidad, la gran noticia, el bombazo que nos tiene a es que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande pasó superíndice 3 de la ficción superíndice 3N a la realidad. Durante el rodaje los rumores de romance eran constantes, pero ambos siempre se mantuvieron copyrighticos. Hasta que finalmente confirmaron lo que todos sospechaban, su amor era real. Ahora, ¿por qué copyright es tan relevante para el tema de nuestro vídeo? Bueno, porque la relación superíndice 3N de Kerem y Hande es un claro ejemplo de superíndice 3 la química en pantalla puede traspasar la ficción superíndice 3N. Su historia es la materialización superíndice 3N de esos cuentos de hadas que tanto amamos en las series turcas, pero esta vez en la vida real. Y las noticias de la mudanza de Hande fuera de su vecindario y los rumores de boda, solo hacen que esta historia sea aún emocionante. Los fans estuvieron enloquecidos con la posibilidad de verlos juntos para siempre, y no los culpamos. Además de su historia de amor, Senu con diéresis al Capm, ha sido una producción superíndice 3N que ha logrado conectar con el público por su frescura, por su humor y por la forma en la que aborda los temas del amor y la amistad. Kerem y Hande no solo son talentosos actores, sino que también copyright N han sabido construir una relación superíndice 3N que traspasa la pantalla. Pero no nos quedaremos solo con esta historia. Ahora, vamos a sumergirnos en otro universo lleno de pasión superíndice 3N y romanticismo, Erkay.
Esta serie, que nos llega desde Mardin, nos presenta una historia de amor, venganza y perdu superíndice 3N que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Erkai es un drama romo único protagonizado por Ebru Ain y Aknak Nuzu. Nos cuenta la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. La trama se vuelve compleja pues los secretos del pasado y los lazos de sangre complican esta relación superíndice 3N, llevándola a un camino lleno de obstáculos y dolor. Esta serie se caracteriza por sus paisajes con diéresis ridos, su música melancu superíndice 3 y las actuaciones llenas de pasión superíndice 3N de sus protagonistas. El romance en Erkai no es fúcil, no es idealizado. Es un amor que nace del dolor, del sufrimiento, de la venganza, pero que a pesar de todo, logra mantenerse vivo. Es un amor que nos muestra que a veces el perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N son posibles, incluso cuando todo parece perdido. La serie aborda temas como el honor familiar, las tradiciones, la venganza, pero sobre todo, la fuerza del amor. Es una montaña más menos arrusa de emociones que nos atrapa desde el primer episodio y nos mantiene pegados a la pantalla hasta el final. Además el escenario de Mardin, con su arquitectura única y sus paisajes impresionantes, le da a la serie un toque especial y distintivo. Es una historia que sin duda, deja una huella en el corazón superíndice 3N del espectador. Los protagonistas tienen un química tremenda, que traspasa la pantalla. Y aunque en la vida real no se ha confirmado nada, no podemos negar que el público show más menos sabe con que su amor fuera real. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y vamos a hablar de Kiral Kaik, o Amor en Alquiler, una comedia romántica que nos conquistó superíndice 3 con su frescura y su humor. Esta serie es protagonizada por Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo, quienes nos presentan una historia de amor muy peculiar. Defne, una joven camarera, se ve obligada a aceptar un trabajo como amante de alquiler de Umer, un exitoso diseu más menos ador de zapatos, para salvar a su hermano de las deudas. De esta forma, el destino los une en una telaraña más menos de mentiras y secretos, donde poco a poco los sentimientos verdaderos comienzan a aflorar. Kiral Kaik se caracteriza por su ritmo con diéresis Gil, por sus diálogos ingeniosos y por la gran química entre Elu Párrafo y Nibar. La serie nos muestra que a veces las situaciones mudas e inesperadas pueden llevarnos a encontrar el amor verdadero. Es una historia ligera, divertida y muy entretenida, perfecta para pasar un buen rato. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Pues porque al igual que en Senu con diéresis al capm, Kiral Kaik nos muestra CEU superíndice 3 mo un romance que nace de una mentira, de un acuerdo, puede convertirse en algo real y profundo. La serie nos invita a creer en el amor a primera vista, y a no tener miedo de arriesgarnos por nuestros sentimientos. Es una historia que nos recuerda que a veces, las cosas mundas e importantes de la vida, son las que encontramos cuando menos las esperamos. Además, la serie destaca por su cuidado copyright tico, por su vestuario impecable y por su banda sonora que complementa a la perfección superíndice 3 en cada escena. La pareja protagu superíndice 3 Nika se convirtió superíndice 3 en una de las queridas de las series turcas, y su química en pantalla sigue siendo recordada por muchos. Y para continuar este viaje por el mundo de las series turcas, vamos a hablar de AEK 101, una serie de adolescentes que nos muestra el amor desde una perspectiva joven e inocente. AEK 101 cuenta la historia de un grupo de estudiantes que intentan que su profesora, a la que aman, no sea transferida, para eso idean un plan en el que le buscan un novio. Un nuevo profesor de educación superíndice 3 en Fusika que es interpretado por Kubilay Aka. La serie se centra en el amor de los Ju superíndice 3 venes por la educadora, por la amistad y por supuesto por las relaciones amorosas que van surgiendo entre ellos. La serie es un drama juvenil que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de identidad. Es una historia que nos muestra los altibajos de la adolescencia, y CEU superíndice 3 mo el amor puede ser una gran motivación superíndice 3N para superar cualquier obstáculo. Aunque no se centra en una pareja en específico como las series anteriores, AEK 101 nos presenta un mosaico de relaciones amorosas que nos recuerdan a nuestros propios amores de la juventud. Es una serie que nos hace reír, que nos hace llorar y que nos hace reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La serie también Copyright N destaca por su banda sonora, que incluye canciones muy populares de la música turca contemporánea. La química entre el elenco juvenil también Copyright
N es uno de los puntos fuertes de la serie. Y ahora, para finalizar este recorrido por los amores de las series turcas, vamos a hablar de Erkenci Kuay, o Pu, Jaros o más menos Ador, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero. La serie se caracteriza por su humor fresco, por sus situaciones divertidas y por la gran química entre Demet y Can. Erkenci Kuay nos muestra que el amor puede encontrarnos cuando menos lo esperamos y que a veces los opuestos se atraen. La serie aborda temas como la familia, la amistad, el trabajo y el amor, y lo hace de una manera muy divertida y entretenida. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Bueno, porque Erkenci Kuay es otro ejemplo de CU superíndice 3 mo una historia de amor en la ficción superíndice 3N puede traspasar la pantalla. La química entre Demet y Can era tan fuerte que los rumores de romance entre ellos eran constantes. Y aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada, los fans son más menos avan con verlos juntos en la vida real. La serie, por cierto, tiene una fotografía bellísima, con escenas muy románticas en paisajes impresionantes. La banda sonora también copyright N es uno de los puntos fuertes de la producción superíndice 3N. Y bueno, llegamos al final de este viaje por los romances de las series turcas. Hemos visto que el amor tiene muchas caras, muchas formas de manifestarse. Hemos visto parejas que nacen de la ficción superíndice 3N, amores que surgen de la venganza, relaciones que inician con una mentira y amores que nos recuerdan a nuestros propios romances de la juventud. Cada una de estas series nos ha regalado momentos inolvidables, personajes en traumas menos hables y lecciones importantes sobre el amor y la vida. En resumen, hoy hablamos de la bomba de la confirmación superíndice 3N del amor entre Kerem y Hande, de la mudanza y los rumores de boda que han causado furor, exploramos la pasión superíndice 3N de Erkay, la frescura de Kiral Kaik, la inocencia de Aek 101 y el encanto de Erkenci Kuay. Cada una de estas series nos muestra el amor desde diferentes perspectivas, pero todas ellas nos invitan a creer en el poder del corazón superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparo, dolo para ustedes. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y QU copyright, otros romances de las series turcas les han robado el corazón superíndice 3N. Asu que no duden en dejar sus comentarios a QU abajo. Y por último, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 aventura por el mundo de las series turcas. Hasta luego.